Mediación papal, esa ha sido la petición que hoy han hecho 3 diputados de la oposición de Venezuela al secretario de Relaciones con los Estados Pontificios del Vaticano. Durante la reunión en la Santa Sede, los legisladores han explicado la situación de los presos y exiliados políticos de Venezuela y han solicitado que el Papa Francisco pueda intervenir en la crisis política desatada después de los comicios presidenciales del pasado 14 de abril. El encuentro se produce un día después de la reunión privada que sostuvo el Papa Francisco con Nicolás Maduro. Mañana miércoles se espera que los diputados venezolanos asistan a la audiencia pública del pontífice, en la cual, aunque no habrá un encuentro oficial, podrán saludarlo. Este es un informe desde Roma de nuestra cadena aliada RCN Televisión. Estos son diputados venezolanos de oposición. Vinieron al Vaticano a entregar una carta al Papa escrita por su líder Enrique Capriles, donde denuncia la violación de derechos humanos en Venezuela. Hoy hicimos una exposición amplia frente a Monseñor Manberti, quien tiene toda la información, tiene todos los documentos que le hemos consignado y que le hará llegar al Santo Padre, como nos lo indicó hoy, nuestra iniciativa en grado extenso. Los diputados pidieron la intervención del Vaticano ante la difícil situación política de Caracas. Bueno, es bien interesante que el presidente Maduro haya solicitado con un día anterior a nuestra presencia aquí en el Vaticano una audiencia con el Santo Padre y que haya sido recibido. Yo esperamos que de esa conversación tengamos entonces ahora un presidente más abierto a los niveles de democracia necesarios para que podamos convivir en paz. Los opositores al oficialismo venezolano vinieron al Vaticano 24 horas después de la visita oficial de Nicolás Maduro al Papa Francisco. En ETN 24 con los protagonistas de la noticia nos vamos hasta Ciudad del Vaticano para establecer contacto directo con Edgar Zambrano. Él es uno de los 3 diputados de la oposición venezolana que se reunía precisamente con el secretario de Relaciones con los Estados Pontificios del Vaticano. Diputado, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 7:16 de la tarde, ya de la noche, ahí en Roma, en Italia. Preguntarle cómo se desarrolló esa reunión y si están dispuestos a mediar. Bueno, en efecto, hoy nos reunimos a eso de las 11:30 de la mañana con Monseñor Dominique Manberti, quien nos atendió de manera muy amable, muy cordial, un ambiente de mucho respeto, donde pudimos consignar una serie de documentos entregados por distintos actores de la vida política del país, ONG y otras instituciones, quienes remitieron al Papa Francisco sus puntos de vista y solicitando en muchos de esos casos la mediación para resolver parte de la problemática que afecta al país. Nosotros hemos solicitado de manera formal al Estado del Vaticano, a través de su eminencia, el Papa Francisco, la solicitud de mediación a los efectos de lograr la liberación de prisioneros y exiliados, su regreso al país. Todos aquellos que están padeciendo enfermedades bastante graves, es decir, la solicitud de una medida humanitaria que permita el regreso de estos venezolanos a la patria y la liberación de los exiliados para que puedan, de los prisioneros, para que puedan acometer su servicio de salud, sus medicinas en el calor de sus hogares. Consignamos suficiente documentación con cada uno de los casos de manera explicativa, amplia, concisa, que le permite a tanto al Estado del Vaticano, a su santidad, al propio Monseñor Dominique Manberti, así como a la Iglesia venezolana, con quienes hemos tenido permanentes reuniones de trabajo a los efectos de lograr este objetivo, que tengan elementos concretos, elementos de convicción que les permitan esa intermediación. Nosotros esperamos que en los próximos días, a través de la Conferencia Episcopal Venezolana, se estén dando reuniones de trabajo que den inicio a ese diálogo. Nosotros estamos perfectamente de acuerdo que la institución de la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal, puede ser el epicentro de esa cohesión de la sociedad venezolana en torno a una propuesta de país que nos permita visualizar el país que queremos al futuro y conjugar esas dos visiones de Venezuela, que en definitiva es la que más del 80% de los venezolanos está reclamando por la vía del diálogo. Una Venezuela de inclusión, una Venezuela para todos. Diputado, ¿ustedes confían en que esta vez la Iglesia Católica pueda servir de mediadora en Venezuela? Se lo digo porque durante el gobierno de Hugo Chávez, el presidente fallecido arremetió muchas veces contra los altos prelados de la Iglesia en Venezuela. Incluso en una oportunidad en 2010 amenazó con romper relaciones con el Vaticano. Bueno, cada cosa en su tiempo y en su contexto. La vida de los venezolanos en este momento está marcada por un proceso electoral
que se realizó el 14 de abril, donde se presenta por la vía del resultado un país a dos manos, una división clara del 50% de los venezolanos a favor de una propuesta y 50% y algo a favor de la otra, lo que quiere decir que el país está dividido en dos, y para el diálogo es necesario el reconocimiento del otro, de manera que nosotros entendemos que en esta oportunidad, por la fuerza de los hechos, por la realidad política, por lo que viene sucediendo en el país, es imperativo el diálogo, y el diálogo es factible para las dos partes, tanto para los actores del gobierno como para los actores de la sociedad democrática venezolana. Y en ese sentido nosotros tenemos que hacer votos para que este diálogo se dé de manera expedita de cara al país, de cara a los venezolanos, frente a los venezolanos, con una agenda abierta, con una agenda bien definida. Cuando se nombró una comisión por parte del Ejecutivo, integrada por el vicepresidente Riaza, por Cilia Flor y por el presidente del Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, los actores de la Mesa de Unidad Democrática, la pluralidad, la diversidad del país, acordaron asistir a este diálogo de ese llamado. El diálogo se ha venido realizando con los sectores económicos y con los factores mediáticos, pero se ha obviado a los sectores políticos. Nosotros esperamos que en los próximos días los sectores políticos sean llamados a ese diálogo necesario para producir lo que el país está esperando. En primer lugar, es imperativo la liberación de prisioneros y, en segundo lugar, el regreso de los exiliados, así como el cese de la persecución judicial contra diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional y contra diversos actores de la vida política del país, entre ellos los gobernadores Pablo Pérez, Sara Feo, César Pérez Vivas, Henry Falcón y el propio Enrique Capriles Radó. Pues Edgar Zambrano, uno de los 3 diputados de la oposición de Venezuela, que como nos estaba contando desde bien temprano en la mañana en Roma, se reunía con el secretario de Relaciones con los Estados Pontificios del Vaticano. Muchas gracias por haber estado con nosotros allí desde la capital de Italia. Saludos.